la historia de la iglesia es posible gracias a la presencia del Espíritu Santo en cada creyente en Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda a cada uno de nosotros a vivir de una manera que la presencia de Cristo se haga visible, de tal manera que las personas que están a nuestro alrededor se ven afectadas, aun cuando usted y yo no podamos ver los resultados. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el siguiente: haciendo frente a la injusticia. Haciendo frente a la injusticia. Ese es el título. Haciendo frente a la injusticia. Hechos, capítulo 24, versículos del 1 al 27. Es en esta porción de la palabra de Dios que encontramos a Pablo. ¿A quién encontramos? A Pablo, enfrentando acusaciones falsas y siendo juzgado ante Félix. A pesar de la injusticia que enfrenta, Pablo demuestra integridad. ¿Qué demuestra Pablo? Integridad. Y nos brinda valiosas lecciones. ¿Qué clase de lecciones? Valiosas. Eso quiere decir que en nuestras manos tenemos lecciones que debemos de valorar, debemos de apreciar, debemos de atesorar en nuestro corazón. Cuando hablamos de atesorar estas lecciones en nuestro corazón, hablamos de guardarlas en nuestra mente, para que de esa manera seamos capaces de, en su momento, traerlas en el momento apropiado, en el momento en el cual sea necesario que las recordemos. Estas valiosas lecciones, mis amados hermanos y hermanas, nos enseñan. Y no podemos cansarnos de repetir que nos enseñan cómo afrontar situaciones injustas. ¿Qué clase de situaciones? Injustas. Con gracia y verdad. En Hechos 24, el juicio de Pablo ante Félix nos enseña, primero, la primera lección que es necesario que valoremos y que atesoremos, es la importancia de la firmeza frente a la injusticia. La importancia de la firmeza frente a la injusticia. Pablo nos enseña a permanecer firmes, aún en los momentos en los cuales estamos siendo tratados injustamente. Y esto de permanecer firmes es a permanecer firmes en el Evangelio, a permanecer firmes en la fe de Cristo. La segunda lección que obtenemos
o que yo quiero compartir con ustedes en esta noche es sobre la importancia de tener valentía. La importancia de tener valentía. La valentía es el resultado de nuestra firmeza. No podemos ser valientes si no estamos firmes, si no estamos bien fundamentados en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la duda es constante en nosotros, la duda nos hace resbalar, nos lleva a desanimarnos, a frustrarnos, a darnos por vencidos. Y ahí la importancia de estar firmes, pero la segunda lección es la importancia de tener valentía. Y la tercera lección es la importancia de la integridad. La importancia de la integridad. Ser íntegro. En el momento en que menos lo pensamos, seremos tentados, seremos provocados muy discretamente a no ser íntegros. Hechos 24, verso 1. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Pablo es acusado injustamente. ¿Cómo es acusado Pablo? Injustamente. Pablo es acusado injustamente, imagínense por quién, por el sumo sacerdote Ananías. Y a este lo acompañan un grupo de ancianos de la ley judía. Creo que esto es suficiente para que cualquiera se desanime. Aparte de Ananías y de los ancianos de la ley, les acompaña un abogado que he mencionado por nombre, Tértulo. Y este hombre presenta el caso contra Pablo con adornos, con palabrería, para de esa manera influir en las decisiones de Félix. Versículo 10. ¿Me siguen? Versículo 10. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo: yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Pablo se defiende. ¿Qué hace Pablo? Pablo se defiende. Y Pablo responde con dignidad. Pablo responde con respeto a la autoridad. Él reconoce la autoridad de Félix. Notemos que Pablo sostiene ser un seguidor de Cristo y rechaza las falsas acusaciones, destacando su adherencia a la ley judía, destacando que él ha buscado la justicia. Y él señala que su esperanza está puesta en la resurrección de los muertos. Vamos al verso 22. En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino. ¿Cómo está Félix?
Él conoce, y bastante, no poco, probablemente tanto como usted y yo conocemos la palabra de Dios. Levantó la sesión y dijo: esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso. Félix responde, después de él escuchar los argumentos por ambas partes, por la parte acusadora y por la parte acusada, padre Félix responde, y me llama la atención que la respuesta de Félix es posponiendo el veredicto, esperando un soborno de Pablo. ¿Qué espera Félix? Un soborno de Pablo. Lo que usted y yo hoy en día conocemos como una mordida. A pesar de las numerosas oportunidades, Félix no logra captar la verdad y la justicia del Evangelio, prefiriendo el beneficio personal a la rectitud. Ese es, mis amados hermanos, el capítulo 24, en resumen, en su esencia. Vamos a las lecciones a la luz de esta porción de la palabra de Dios. Verso 2. Una vez que hicieron entrar a Pablo, ¿a quién hicieron entrar? Tértulo presentó los cargos en contra de Pablo, ante el gobernador con el siguiente discurso: usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. La firmeza frente a la justicia. Esa es nuestra primera lección. La firmeza frente a la justicia. Al igual que Pablo, podemos enfrentar acusaciones falsas o un trato injusto por parte de otros. Nuestra respuesta debe de ser de firmeza y confianza en la justicia de Dios. Usted y yo podremos permanecer firmes frente a la injusticia cuando creemos, cuando confiamos firmemente en el hecho de que Dios es soberano. Cuando confiamos en el hecho de que Dios es justo y Él hará justicia por sus hijos, usted y yo, nosotros podremos permanecer firmes ante la injusticia. Necesitamos entonces confiar en la justicia de Dios. ¿Qué necesitamos? Confiar en la justicia de Dios. Vamos al verso 14. Versos 14 al 16. Este es Pablo hablando. Pero admito, fíjense bien, él admite, él acepta. Pero admito que soy seguidor del camino. ¿A quién sigue Pablo? A Cristo. ¿A quién sigue Pablo? A Cristo. Pero admito, acepto que soy seguidor del camino, el cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente, ¿de qué manera? Firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres,
la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Nuestra segunda lección es valentía para decir la verdad. Valentía para decir la verdad. Esa es nuestra segunda lección. Incluso frente a una oposición poderosa, debemos, como lo hizo Pablo, mantenernos firmes en la verdad, mantenernos firmes en el Evangelio de Cristo, confiando en que Dios nos vindicará, confiando en que Dios será, queremos decir, ¿quién hará justicia? ¿Quién hace justicia? Dios hace justicia. Versículo 26. También esperaba que Pablo lo sobornara de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Usted se ha puesto a pensar en que este hombre, Félix, como muchos otros por ahí, no tendrán excusa delante de Dios. El día en que se paren a rendir cuenta, el día en que Dios les pida cuentas, Félix, como muchos otros, no tendrán excusa. No podrán decir, es que nunca oímos sobre ese tal Jesucristo. Es que nunca escuché sobre el Evangelio de Cristo. Fíjense bien, Pablo mandaba a llamar con frecuencia a Pablo para hablar con él. Y Pablo no perdía el tiempo con Félix hablando de política. Pablo aprovechaba el tiempo. ¿Qué hacía Pablo? Aprovechaba el tiempo. Y Pablo le lanzaba el Evangelio. Podemos aprender de Pablo a saber aprovechar el tiempo. Félix lo mandaba a llamar esperando que Pablo le lanzara la mordida, le soltara el billete. ¿Cuánto te doy para que me dejes en libertad? Nuestra tercera lección es integridad a pesar de todo. Integridad a pesar de todo. Podríamos considerar que desde el punto de vista humano, cada vez que Félix llamaba a Pablo, Félix fracasó. Él no tuvo éxito. Él no logró conseguir lo que él deseaba. Dinero por parte de Pablo. Desde el punto de vista espiritual, podemos considerar y podemos afirmar, podemos sostener de que a pesar de la experiencia amarga por la cual Pablo está atravesando, se ha cumplido lo que el Señor le ha dicho. Me vas a ser testigo delante de poderosos. O sea que en medio del dolor, en medio de la angustia, se cumple la promesa de Dios de que Él va a ser testigo de Cristo frente a los poderosos. Pablo entonces
en medio del dolor, en medio de la angustia, es un hombre de éxito. ¿Qué clase de hombre es? De éxito. El éxito en el medio del dolor. Porque Pablo está enfocado, él está centrado en una cosa. ¿Sabemos cuál es? La predicación del Evangelio. Para él eso es lo más importante. Eso es lo que tiene más valor. El valor que el Evangelio tiene para Pablo es tal que Pablo dice, para mí, el morir es ganancia. Y el vivir es Cristo. Vivo para predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y esto, mis amados hermanos, guiaba a Pablo a ser íntegro y a no transar. ¿Podía Pablo haberle soltado un billete a Félix para que lo dejaran en libertad? Sí. Pero probablemente Pablo perdiera entonces la oportunidad para proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo con integridad. Entonces el fracaso de Félix resalta el peligro de comprometer los principios para beneficio personal. Debemos, todos nosotros, permanecer firmes. ¿Cómo debemos permanecer? Firmes en nuestro compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Debemos de permanecer firmes en nuestro compromiso con hacer lo correcto, con hacer lo justo, con hacer justicia. Sigamos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir. Sigamos el ejemplo de Pablo. Pero es que será Pablo. Pero usted y yo, nosotros tenemos al mismo Espíritu Santo que Pablo tenía. ¿Los oigo? Entonces sigamos el ejemplo de Pablo, confiando en la justicia suprema de Dios y manteniéndonos firmes en la verdad del Evangelio, incluso cuando sea costoso. Quiero invitarle a tener un momento de oración. Cierre sus ojos para que de esa manera oremos juntos.